Vamos a un par de herramientas que me parece que son interesantes. Uno es el análisis costo-beneficio, que es algo así como la columna vertebral de los análisis de economía ambiental. ¿Me conviene o no hacer algo? Y bueno, evaluemos costos y beneficios, ¿sí? Esto puede ser o una decisión fijo o no determinado estándar ambiental, o dónde fijo el estándar ambiental. Cualquiera de esas dos decisiones pueden estar sujetas a un análisis costo-beneficio, como vamos a ver ahora. Y la idea es que los beneficios privados y públicos, o sea, los beneficios sociales, con una perspectiva amplia, tienen que por lo menos compensar los costos, si yo tomo una decisión, ¿sí? Una decisión de transformación, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Hago una presa hidroeléctrica en un río o no? ¿Sí? Tengo que comparar costos y beneficios de las dos opciones, incluyendo costos externos, ¿sí? Incluyendo costos ambientales, incluyendo efectos en el muy largo plazo. La idea del análisis costo-beneficio, insisto, es social, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a cambiar la regulación sobre emisiones atmosféricas de los autos, ¿sí? Y voy a poner una verificación técnica muy estricta, ¿sí? ¿Cuál es el costo social que implica sacar tantos autos de circulación? ¿Sí? En términos de accidentes que se reducen, en términos de menor movilidad para determinada cantidad de gente. Uno tiene que tomar todas las variables, ¿sí? Pero una vez que las tomó, tiene por lo menos una base para tomar una decisión mucho más informada. El ejemplo de más amplia escala de un análisis costo-beneficio es el que hizo un economista llamado Nicholas Stern, contratado por el gobierno de Inglaterra, para decir, ¿qué hacemos con el cambio climático? ¿Nos conviene actuar o no? ¿Cuánto ganamos por evitarlo o por tomar algún tipo de acción y cuánto perdemos? ¿Sí? Con un modelo muy complicado, global, bastante interesante, estimaron los costos del cambio climático a nivel mundial, ¿sí? Y llegaron a la conclusión de que el análisis costo-beneficio agregado daba favorable a la acción. Decían, miren, con gastar un 1% del Producto Bruto Mundial anualmente, nos evitamos un costo de entre el 5 y el 20% del Producto Bruto Mundial anualmente. ¿Está? Claramente es negocio, ¿sí? Socialmente es negocio. Ahora, el problema es la distribución de estos costos, y porque hay un problema de distribución gravísimo. Digamos, acá hay un problema norte-sur como en pocos lugares, digamos. Me parece que es el ejemplo paradigmático de que los problemas ambientales tienen una dimensión norte-sur enorme, ¿sí? Los países del norte explican el 80% de las emisiones que hoy están acumuladas en la atmósfera. Y los países del sur explican el 80% de la población que hoy está en la Tierra y que hoy va a ser afectada por los efectos del cambio climático, donde empieza a subir el nivel del agua, ¿sí? Entonces está muy claro cuál es la distribución de esto. Acá hubo un uso indiscriminado de la atmósfera como depositario de determinadas emisiones del crecimiento de la posguerra, sobre todo en los países industrializados, pero los costos de esto se están empezando a sentir ahora, ¿sí? Y la distribución de los impactos es muy desigual. Otra herramienta que les quería comentar es la de valoración económica. La valoración económica permite justamente medir el costo de degradación, por un lado, o ponerle un valor a un servicio ecológico, lo que hace el apicultor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo necesitamos sí o sí para implementar cualquier tipo de análisis costo-beneficio cuando queremos incorporar un costo externo que hoy no está valorado, ¿sí? Y para implementar medidas de compensación, ¿sí? Cuando un vecino afecta a otro, generalmente si van a juicio, hay que valorar cuál es el daño. Bueno, acá también se utiliza valoración económica de cualquier daño ambiental, ¿sí? Pero este tipo de mecanismos también son muy útiles para nuevos mecanismos de política ambiental, ¿sí? Como los sistemas de pagos por servicios ambientales.
Entonces, si hablamos de valor económico, este precio que no existe para el agua, para el aire, para la protección de la atmósfera, uno tiene un valor de uso, ¿sí? El valor de uso es si tomo agua del río para producir papel, ¿sí? O si uso el agua para tomarla o para regar. Y el valor de no uso son los distintos valores que tienen que ver con la mera existencia del bien. Los valores de uso se pueden recuperar a partir de datos de mercado, ¿sí? Y hay modos bastante interesantes. Uno sería, por ejemplo, lo que llaman precios hedónicos. Se ha utilizado mucho para medir cuánto impacta, por ejemplo, en el mercado inmobiliario las variables ambientales. Ahora, hay otros modos, los métodos directos, donde uno lo que hace es construir un mercado. Entonces, ¿cómo uno mide el impacto de que se haya empetrolado no sé cuántas hectáreas de costa de bosque virgen, ¿sí? Entonces ahí lo que se hizo es esto, se pusieron a punto una serie de medidas de cuidado para estimar y se armó una encuesta de valoración contingente, ¿sí? ¿Cuánto valoran los parques nacionales la gente? ¿Sí? Y esto, para que se den una idea, multiplicó por 10 la valoración en términos de valores de uso. Otra cosa interesante son los métodos combinados, que también permiten, por ejemplo, simular distintas medidas de protección ambiental. En la laguna de Venecia, donde hay una actividad pesquera muy fuerte, habían empezado a instalar distintas medidas de protección ambiental y querían saber cuánto valoraban. Entonces hicieron toda una medida de la gente que compra un permiso de pesca, cuánto paga por el permiso de pesca, cuántas veces va a pescar por año, y le inventaban escenarios, y usted viene y cuánto captura cada vez que viene tanto. Bueno, imagínese que hay una política por la cual usted va a pescar el doble, ¿vendría más seguido? Y la medida de cuál es el mínimo beneficio que este señor, beneficio recreacional, digamos, que este señor obtiene de ir, es como mínimo lo que gasta por estar ahí. Lo que gasto por llegar en mi auto o en un transporte, pagar lo que sea por dormir, quedarme la noche e ir a pescar al día siguiente, y eso da un valor de mínima. Y esto se combinó, esto es un valor real de mercado, con lo otro, decía cuántos días más se quedaría para disfrutar de esta pesca, ¿sí? Que sería como una especie de evaluación adicional. Y fíjense que en el cuadro de la derecha tienen también una serie de enfoques biofísicos que no pasan por la economía, ¿sí? Son valoraciones que están basadas en, por ejemplo, la energía, ¿sí? El uso de materiales, ¿sí? Son distintas formas de valoración que no necesariamente terminan con un signo pesos en el último renglón, ¿sí? O sea, hay distintas formas de valoración y que uno puede utilizar para comparar, ¿sí? Hay gente que compara el consumo de materiales en toneladas o compara el uso de energía de distintas opciones. Es otra medida de comparación. ¿Qué hacemos para medir la sostenibilidad? ¿Sí? Es un tema muy difícil de trabajar, ¿no? ¿Cómo yo paso de este objetivo de la intersección de conjuntos a identificar si estoy teniendo una política de desarrollo que consigue la sostenibilidad o si distintas trayectorias son o no sostenibles, ¿sí? En general lo que se termina haciendo efectos prácticos es definir una serie de criterios y una serie de indicadores que voy a medir a lo largo del tiempo, porque realmente los modelos no han servido. A veces se elige uno o dos indicadores de síntesis que consideran varias variables o se consideran sistemas de indicadores, vamos a ver, de 70 indicadores como tiene Argentina, para ver hacia dónde nos movemos, ¿no? Desde esta visión, uno lo que quiere es captar una dirección de cambio, ¿sí? La sostenibilidad hay que entenderla como un proceso, ¿no? ¿Me voy moviendo hacia la sostenibilidad o no? ¿Para qué nos sirven estos indicadores? Por un lado nos dan un dato del estado del ambiente, fíjense, esta cosa es más bien verde o más bien rojo, ¿no? ¿Estamos mejor o peor? Nos puede servir para medir la escasez de un recurso, como veíamos recién la superficie de bosques. Nos puede medir para evaluar la sostenibilidad de un proceso de desarrollo, para evaluar políticas, digamos.
Si yo implemento la ley de bosques y veo que la tasa de deforestación sigue igual, tengo que ir a revisar mi política. ¿Sí? Paso si la implemento mejor, ¿no? Y por último, también puedo corregir las cuentas nacionales, puedo tener una medida de ingreso o de riqueza corregida por depreciación de capital natural. La historia de la humanidad en los últimos 200 años es muy distinta si la cuenta un ecologista que si la cuenta un economista. El economista va a decir cómo aumentó el ingreso promedio en el mundo, ¿sí? Cómo se lograron progresos tecnológicos, y el ecologista va a decir cómo se perdieron especies, cómo ha cambiado la composición, la apropiación de la biomasa, ¿no? El surgimiento de problemas globales, etc. Y la falta de soluciones. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién tiene razón? ¿O no hay diálogo posible? Y algo que él destaca, y a mí me parece muy interesante porque es una visión, como decía, en esta concepción, si uno tiene presente esta concepción norte-sur, digamos, una visión del sur bastante inteligente, es la siguiente. En la historia de la humanidad, un detalle que a muchos se les pasa es que alrededor de la revolución industrial, lo que aumentó muchísimo, decía, bueno, hace 1000 años la gente era miserablemente pobre, pero eran casi todos miserablemente pobres. A partir de la revolución industrial lo que pasó es que aumentó la incidencia de la desigualdad, de un modo increíble. Entonces, ¿no será hora de que empecemos a incorporar la relación que tiene la desigualdad con la degradación y con los modos de subsistencia que tienen distintas poblaciones? A mí me parece que es un dato bastante interesante para nosotros, ¿no? Porque está bien, tenemos sobreconsumo, sin duda, pero tenemos mucho menos sobreconsumo que los países industrializados. Entonces me parece que también tener una medida de por dónde pasa nuestra degradación es también bastante importante. Y lo que dice la Gupta es, en definitiva, para un país que está tratando de progresar y de darle mayores posibilidades de bienestar a su gente, lo que interesa es saber si se está gastando el interés, permítame la parábola financiera, o si se está gastando el capital, porque no es lo mismo. ¿De qué están viviendo? ¿Del capital o del interés? Porque entonces la sostenibilidad a futuro de esta mejora en el bienestar se vuelve totalmente endeble si nos estamos gastando el capital.